forma unánime votaron para que se investigara este caso. Sí, sí. Sin embargo, no para que se condenara. Por favor, reitere la información. Sí, no, nosotros, yo lo dije en mi intervención y el diputado Julio Montoya, porque ellos tenían anotado 4 diputados más para intervenir. Y después de mi intervención pararon el debate, porque iban a salir, fueron por lana y salieron trasquilados. Porque cuando uno, digamos, tiene techo de vidrio, no le tira piedras a su vecino. O sea, no es que la Asamblea no pueda debatir un caso. Lo que nosotros reclamamos es que estamos de acuerdo con que esto se investigue como se debió investigar en el caso de la narcopolítica, el caso de Maclé, que señaló no precisamente a porteros del gobierno. ¿Cuántos tienen techo de vidrio, diputado? Alto jefe. Bueno, y yo le he dicho a la señora fiscal que te decía, y nosotros entonces seguimos la Asamblea que investigue lo que tenga que investigar. Ahora, la Asamblea no es un tribunal de inquisición para condenar a nadie, entre otras, porque eso constitucionalmente está prohibido. Todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. ¿Eso funciona en Venezuela, diputado? No, por supuesto que no, pero quienes estamos de acuerdo con ese criterio y respetamos la Constitución, tenemos que hacerla valer y hacer que eso sea nuestra siempre posición. De tal manera que estamos de acuerdo con que se abra esa investigación. Que es distinto a condenar a alguien y decirle de una vez a Estados Unidos que les expropie todas las cosas que ese señor tiene. Ni a él ni a nadie. Nosotros, cuando Diosdado, incluso, te repito, pedimos era que se investigara, no que lo condenara. Eso no se hizo, ni siquiera se investigó. Nosotros tenemos intervención de los televidentes, pero sí quisiera que precisara la petición que le iba a hacer a la fiscal. No, mira, la fiscal en estos tiempos en las que en estas noches las vi más bien rindiendo cuenta en un programa que tiene ahora el nuevo Mario Silva de este gobierno, que es Diosdado los lunes, igualito a programa de Mario Silva, programa que se llama Con el Mazo Dando, tenía la fiscal, y ella prácticamente estaba rindiendo cuenta como una militante del PSUV en ese programa. Mire, señora fiscal, usted tiene allí el caso de la plataforma del TANA, que el propio presidente Chávez regresó a ese negocio porque Venezuela estaba perdiendo más de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, Rafael Ramírez lo hizo y Venezuela perdió 1.500 millones de dólares en una plataforma que a lo mejor ya el país no se acuerda, se hundió y la desaparecieron. Usted tiene en su despacho, señora fiscal, el caso de los trabajadores de PDVSA, el fondo de jubilación de los trabajadores de PDVSA, que el señor Pedro Carreño, que se la dará de guapo y apoyado en la Asamblea y de anticorrupto, pues no quiso investigar ese caso de corrupción, donde los jubilados y pensionados de PDVSA todavía les deben, le robaron su dinero. Usted tiene allí el caso de Pedeval, que nunca se investigó, 176 millones de kilos de comida. Cuando se habla de financiamiento de grupos a otros sectores en el mundo, bueno, Venezuela o el gobierno de Venezuela financió la campaña de la señora Cristina Kirchner. Nosotros llevamos allí todos los elementos de juicio. ¿La petición entonces? Total, bueno, que investigue. Que ponga preso un corrupto de verdad, que no ande buscando a Dios por los rincones, que no esté diciendo tanta mentira, que asuma su responsabilidad como fiscal en los días que le quedan y de verdad haga justicia, porque mientras haya tanta impunidad, sobre todo, porque como decía Arturus Larpriete, esta palabra se puede decir en televisión, no solamente es llevar a la cárcel a pendejos, ¿no? Es también llevar a los peces gordos, a los que realmente uno sabe que no se ganaron ni el Loto Miami, que es el más caro, ni 5 veces el Kino, y antes vivían en el Valle, en coche, en Caricuao, y hoy son unos grandes oligarcas potentados que viven, caramba, como nunca, digamos, como eso que decía Lenin y Carlos Marx, con los mayores privilegios, con debilidades de la pequeña burguesía. Estos son la gran burguesía roja que dicen una cosa para el país y en verdad en su vida están haciendo otra. Vamos a escuchar qué nos dice el país, porque tenemos participación del público, ¿cierto, Gabriel? Así es, Carolina. Diputado Ismael García, muchísima participación ciudadana a través de nuestra cuenta @primerapágina en la red social Twitter. Por razones de tiempo las vamos a sintetizar. La mayoría de los televidentes están cuestionando lo que ellos consideran la omisión legislativa en distintos casos de interés nacional. Preguntas para el diputado Ismael García, entre otros casos, por ejemplo, ¿por qué no se han discutido estos temas? Ya lo venía conversando el parlamentario. Y por otra parte también se le pregunta al diputado Ismael García por el segundo audio, aquel ofrecido hace ya varios meses y que todavía no se ha presentado. Y una inquietud adicional para el diputado Ismael García. Usted habló de que cerca de 12 diputados salvaron su voto el día de ayer en esta decisión acordada por la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó con el resto de los diputados y diputadas que integran la bancada opositora? Ya, bueno, gracias. No, mira, sí, en el caso, bueno, un número de diputados, nosotros tenemos una visión plural, pues.
y cada quien tiene su derecho. Muchas de esas cosas ahí no hay como expresar si uno salva o no el voto. Nosotros lo hicimos por escrito. Tampoco los compañeros que votaron para condenar, porque fue como una emboscada. De una vez leyeron eso, se sometió a consideración y nosotros todos, yo diría que todos los diputados de la oposición votamos fue para que se investigue, no para condenar a nadie, porque además no estamos en condiciones de hacerlo. No podemos hacerlo. En el caso del segundo audio, yo lo he dicho por cantidad de veces. A nosotros nos llegó una información que tiene más o menos como el 10% de con lo que se investigó al señor Fujimori allá en el Perú, porque allí se hablaba, el señor Mario Silva, que en Venezuela se robaron 20.000 millones de dólares en Cadive. Señaló a los responsables, señaló nombres de militares, dijo que Diosdado tenía un plan con militares para tumbar a Maduro, dijo todo, que había una diputada que dirigía una banda de ladrones, o sea, dijo todo. Yo, por cierto, que la única respuesta que tuve ayer de Diosdado es que yo dije que habíamos hecho una prueba grafotécnica al audio. Claro, fue un error. Lo que quise decir es que habíamos hecho una prueba de voz y lo rectifico, no tengo ningún problema, pero también una prueba científica digitalizada de que esa era la voz de Mario Silva. Y además de una conversación con un funcionario del G2 cubano donde decía toda una cantidad de cosas que jamás se investigó. Señora fiscal, nunca tuvimos respuesta. Entonces, bueno, a veces uno sabe cómo se maneja la red tuitera y el gobierno que tiene una red de robots en Twitter y tiene gente trabajando en eso. Cuando yo pongo una denuncia en el Twitter, que es alguna de las pocas cosas que nos queda, yo te agradezco que me hayan invitado a este programa hoy porque esto me permite aclarar algunas cosas ante el país. Bueno, yo inmediatamente puse en mi Twitter y dije eso, pero también he puesto muchas veces, no vale, es que con el audio que Mario Silva, que lo único que hicieron fue desaparecerlo del mapa. Ese era un señor que él mismo echó un cuento que estaba escribiendo. ¿Qué pasó con el otro audio? En Maracay. No existe, es que nunca existió segundo audio. Nosotros lo hemos dicho 1000 veces. Con lo que nosotros presentamos es más que suficiente para que este gobierno o en cualquier país serio. Pero sí habían anunciado que había un segundo audio. Nosotros anunciamos que teníamos otros materiales que íbamos a entregar, tuvimos otro aparato donde estuvimos revisándolo, nunca se pudo, lo dijimos 1000 veces, el encriptamiento, es que eso se llama, no pudo abrirse. Sin embargo, entregamos una cantidad de correos y de informaciones que ese señor manejaba de cómo controlaba. Ese era un señor que en la noche le echaba un chaparrazo a la mesa y decía, mañana hay que perseguir a fulano, y lo perseguía. No fue cualquier cosa lo que se hizo, ¿no? Un señor que maneja bandas criminales, un señor que tenía, yo creo que casi que el mismo poder que tenía el presidente de la República. Bueno, lo único que hicieron fue sacarlo a él del panorama, le quitaron, no sé si la emisora, lo sacaron del programa de televisión, pero nunca se investigó nada, ni lo que dijo de Diosdado, ni lo que dijo de ninguno de los funcionarios del Estado que están allí involucrados. ¿Este se suma al llamado de la fiscal? Por supuesto. Sí. La fiscal general de la República tiene que actuar absolutamente con diligencia frente a todos estos hechos que hemos venido planteando nosotros, y también el llamado es a la Asamblea Nacional, a la mayoría parlamentaria, a que encaremos y nos enseriemos. Bueno, nosotros somos serios, ellos que son mayoría, que no permiten allí que se debatan y se discutan las cosas, que frenen esa ley que pretende llevarse por delante. Puntualmente, ¿no hay gente seria en el chavismo, según usted? No, sí hay gente seria. Ok, Gabriel, tenemos más intervención. Pero yo creo que no precisamente quien dirige la Asamblea lo hace con seriedad, porque a veces él se comporta como que fuera el jefe de la oposición contra Maduro, porque Maduro dice una cosa y él actúa distinto. Hoy, por ejemplo, está convocando la Comisión de la Verdad, presidida por él, con 4 diputados del PSUV. Imagínate tú, pues, yo me compro y me doy el vuelto. ¿Qué Comisión de la Verdad va a ser esa? Cuando Diosdado de una vez juzga en la Asamblea y dice quién es responsable de lo que es de acuerdo con lo que a él le da la gana. Gabriel tiene más intervenciones. Sí, para el diputado Ismael García. Recientemente, cuando se dio a conocer toda esta información publicada por el periódico El Espectador de Colombia, entre otras cosas, se presume el nexo entre JJ Rendón y grupos del narcotráfico en Colombia para llegar a algunos acuerdos con el gobierno colombiano, y eso, entre otras cosas, salió también ayer en el debate de la Asamblea Nacional. La pregunta específica es: ¿qué posición piensan tomar desde la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática de comprobarse algunos de estos nexos de JJ Rendón con sectores de la narcopolítica? En Colombia hay una denuncia, tomaron sus decisiones, ellos tienen mecanismos de investigación y allí se determinará la verdad de lo que es. El señor se defenderá, yo no tengo por qué defender aquí a nadie ni acusar a nadie, simplemente me sumo al clamor de que se investigue eso. Yo creo que el primer interesado
en que eso se investigue debe ser la persona que está siendo acusada para que su cosa quede clara ante el mundo. Y si es responsable, asumirá su responsabilidad. Nosotros, en ese tema específicamente de Colombia, bueno, es un asunto de las autoridades colombianas. Ahora, si aquí en Venezuela hay alguna acusación concreta contra alguien en particular, de que esté, como nosotros la hemos hecho y hemos pedido que se investigue en la Fiscalía a todos estos personajes que fueron acusados por un narcotraficante de estar involucrados, de haber recibido apoyo económico, financiamiento, dinero, todo el apoyo, infraestructura del narcotráfico, bueno, eso nunca se investigó, también queremos que se investigue. ¿Qué aspira la Mesa de la Unidad? ¿Qué aspira la democracia venezolana? Bueno, que las cosas estén claras y que la justicia actúe con imparcialidad, pero aquí no hay equilibrio en la administración de justicia. Fíjate que aquí, por ejemplo, cuando se tomó la decisión de juzgar a Iván Sibonov, a los que metieron preso, la fiscal era la hermana del ministro de Relaciones Interiores. En la Cuarta República yo denuncié tribus, incluso concretamente, y se destituyeron unos jueces, y se destituyó al jefe nacional de la PTJ en esa oportunidad. Yo era diputado en el año 90. Bueno, hoy en Venezuela no hay tribus, en Venezuela lo que hay son mafias dentro del Poder Judicial. Allí está, después huyen y se van. Lo que pasó con este señor que era magistrado del Tribunal Supremo, que después salió a ponte, lo que pasó con Rafael Icea, gobernador de Aragua, que manejó el acto económico criminal más grande que ha habido hasta ahora en la historia de Venezuela en el tema de manejo, digamos, financiero. Nosotros tenemos que despedir, diputado. Y el presidente... Nunca se dio ninguna respuesta. El presidente Nicolás Maduro anunció ayer, y además cambiando un poco de tema porque apenas tenemos un minuto para despedir la entrevista, de que hoy se realizará una reunión entre la MUD y el gobierno. A su parecer, diputado de Primero Justicia, ¿hay avances? ¿Se puede lograr encuentros, coincidencias con el gobierno nacional? Una respuesta puntual, por favor. Bueno, en Venezuela ese asunto del diálogo se ha visto como una cosa extraña porque efectivamente el gobierno no ha dialogado con los sectores nunca que lo adversan. Sin embargo, en cualquier democracia es normal, es natural que el gobierno dialogue. Dialogar no quiere decir que ninguno de los que están de un lado o de otro en cualquier parte del mundo tenga que arriar su bandera. Ojalá ese diálogo tenga éxito, ojalá se logren cosas, ojalá no solamente sea para perseguir a pequeños comerciantes, porque si no se resuelve el problema de la producción en Venezuela, de 4 millones de hectáreas del campo que fueron destruidas, de más de 6.600 industrias que van desde el eje desde Puerto Cabello hasta Guarena, que fueron cerradas, si no hay si no se mejoran las condiciones, y esto no se resuelve tampoco a corto plazo, bueno, la situación de la crisis del país va a continuar. ¿Apuesta por el diálogo, Ismael García? Yo apuesto a que todos los problemas del país se resuelvan y ojalá por la vía del diálogo el gobierno pueda entender, son ellos los que tienen la decisión de poder respetar las instituciones, respetar la Constitución y reconocer a sus adversarios y que entiendan que el país hoy no tiene, hay dos mitades de país que tienen que encontrarse por lo menos para entenderse y resolver los graves problemas que tiene Venezuela. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en Primera Página. El diputado Ismael García, diputado por Primero Justicia en la Asamblea Nacional.